Acompaña y queremos dar la cordial bienvenida a la psicóloga Sara García Arce. Antes de presentarla y pasarles con ella, permítanme mencionar un poco de su hoja de vida acerca de ella. Sara del Carmen García Arce es psicóloga, magíster en psicología clínica y psicoterapia integrativa, con especialidad en abordaje psicoterapéutico en niños y adolescentes. Intervención en crisis por COVID-19, psicología perinatal, además de varias capacitaciones de posgrado, experiencia en docencia universitaria, de especialidad y organización de cursos y formaciones como socia fundadora de la Sociedad Amazónica de Psicoterapia. Tiene un libro académico publicado en febrero del 2016, cuyo título es Creencias Irracionales y Ansiedad, y actualmente se desempeña como investigadora en el Centro Taquihuasi, siendo responsable del desarrollo del proyecto internacional ATOP, y realiza psicoterapia individual en Sara Garce, que también la pueden buscar en Facebook. Y bueno, con todo lo que acabo de mencionar, quiero dar una cordial bienvenida esta noche a nuestra invitada, la psicóloga Sara García. Buenas noches, Sara. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Katlia. Muy agradecida por la invitación, por este espacio. Contenta de poder compartir sobre un tema que no necesariamente nos va a traer emociones positivas o fáciles de digerir, pero que sí es un tema bastante actual y me alegra que podamos detenernos a revisarlo. Así que gracias por el espacio. Bien, bueno, ahora Katia, coméntanos cuál justamente es el tema en que nuestra invitada va a estar tocando el tema de hoy día en este programa. Bien, Karen, y para toda la teleaudiencia, en este caso, hoy día, como dijo, ya lo ha mencionado Sara, vamos a tocar un tema que probablemente no sea o no nos traiga a colación emociones muy positivas, ¿no? Es un tema que muchas personas hemos podido afrontar, a muchos nos ha pasado en esta situación de pandemia, es probable que algunos hayamos podido perder algún ser querido, cercano, no tan cercano, amigos, familiares de amigos, ¿no? Cuando inició esta pandemia, en un principio la veíamos de repente un poco lejana, ¿no? Veíamos solamente eran números, tantos casos se atendían por día, iban incrementando, pero luego, después de ello, empezaron a haber fallecidos, el primer fallecimiento, posterior a ello seguíamos viendo números, ¿no? Tantos fallecidos en tal región, y luego empieza a tocarnos cuando a través de las redes empezamos a ver, falleció la mamá de una amiga tuya cercana, falleció el primo, falleció el amigo, falleció el vecino. Entonces, todos en general, no solamente aquellas personas que han perdido a un ser querido, sino todos en general nos hemos visto afectados por esta consecuencia que ha traído la pandemia. Si bien es cierto, son consecuencias a nivel de la salud física, pero ello también ha calado en la salud emocional de cada uno de nosotros, en la salud mental. Entonces, el tema que vamos a tratar en esta noche justamente es cómo afrontar la pérdida de un ser querido a partir de esta pandemia, ¿no? Que haya sido víctima mortal del COVID-19. Y para eso vamos a tener en esta noche, como ya lo mencionó Karen, la compañía de la psicóloga Sara García Arce, quien es también psicoterapeuta, especializada en trabajar estos temas, y con ella vamos a poder tener mayores alcances acerca de ello, qué es, cómo lo afronto, y si no me pasó a mí, de repente, cómo ayudo a alguien que conozco, que es cercano, a poder transitar por esta situación. Bien, pero antes de dar pase justamente y a escuchar todo lo que nos trae el día de hoy nuestra invitada, la psicóloga Sara, ¿qué tal si vamos a un breve corte comercial? Y para ello, luego nuevamente queremos agradecerle y darle la bienvenida a la psicóloga Sara García Arce, quien nos acompaña en esta noche, y ella es psicoterapeuta y nos va a poder dar un enfoque acerca de este tema. Sara. Gracias. Me gustaría que antes de detenernos en el tema en sí mismo, que tiene que ver con la pérdida del ser querido víctima de esta situación, nos detengamos un momento a pensar y a reflexionar qué ha significado para todos nosotros esta pandemia. Cómo emocionalmente ha tenido un efecto directamente en cada uno de nosotros, invitándonos a encontrarnos con emociones que habitualmente rechazamos, evitamos, ¿no?
pero que también es parte como de nuestra humanidad y nos ha tocado atravesarlas medio en bombardeo. Nos encontramos con el miedo, nos encontramos con la rabia, con el dolor, con la incertidumbre, con la frustración, con la impotencia, ¿no? Por mencionar algunas. Cuando estamos ante una llamada desgracia, y se denomina así porque no podemos hacer nada en absoluto para cambiarla, pues nos toca aceptar la situación, afrontarla. Y cuando sentimos que la situación que tenemos que aceptar nos sobrepasa, nuestros recursos que habitualmente han funcionado mucho tiempo ya no funcionan, estamos ante una especie de frustración permanente. Entonces, hay algunas maneras de ir respondiendo a la frustración. Unas que se adecúan mejor a la realidad y otras no. Como por ejemplo, negar el dolor, que suele ser una de las respuestas bastante comunes inicialmente. No me puede estar pasando esto, o sea, no puede ocurrirme a mí, esto no es cierto, ¿no? Es un mal sueño, es una pesadilla. Y cuando negamos la situación, podemos empezar a encontrarnos con algunas manifestaciones que denominamos psicosomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cuerpo empieza a manifestar lo que nuestras palabras o nuestra mente incluso no se atreve. Nuestro cuerpo empieza a llorar lo que nosotros no lloramos. Entonces hay dolores corporales, hay enfermedades que aparentemente no tienen una causa física. Luego podemos encontrar como una especie de estancamiento emocional, que es cuando nos sumergimos en una emoción repetidas veces, una y otra vez, sin poder salir de ese dolor, de esa pena, de esa rabia. La pérdida de personas cercanas, queridas, y de una forma tan intempestiva como ha sido toda esta situación del COVID-19, pues nos trae a colación como una especie de situación traumática, muchas veces, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de pérdidas, naturalmente se activa un proceso que denominamos el proceso de duelo. Un proceso de duelo, como su nombre lo dice, pues es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana, requiere tiempo, requiere paciencia, ¿no? Requiere permisos para sentir la emoción del dolor. Y este proceso natural que se activa, en realidad lo que busca es que podamos digerir una pérdida importante. Puede ser a una persona, a una situación, o lo que nos ha ocurrido a varios posiblemente durante esta temporada, como perder completamente mi vida habitual, mi vida cotidiana, mi trabajo, mis seres queridos, ¿no? O incluso una parte importante de mí mismo. Entonces, los procesos de duelo no necesariamente tienen que ser traumáticos. Sin embargo, en la situación de COVID sí podríamos más o menos ubicarnos en duelos que son denominados problemáticos o traumáticos, porque tienen algunas características que hemos podido identificar. Por ejemplo, el asunto de la rapidez, lo que ocurrió en esa especie de semana o mes crítico para la ciudad, por ejemplo, ¿no? O sea, de pronto mi familiar se enfermó hoy día y en menos de una semana estaba muriéndose, ¿no? Y también al toque tenían que enterrarle. Sí, claro. O sea, era como, no había tiempo de digerir, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que de pronto por cada turno en el día, o sea, en la mañana, en la tarde, en la noche, te enterabas de un montón de muertes y de gente que ya conocías y de gente cada vez más cercana. Sara, discúlpame, aparte de que todo sucedía tan rápido, creo que en esa rapidez se suprimía un ritual que nosotros tenemos muy importante, que nos ayuda justamente a transitar por esta situación. Exacto. Parte de El velorio. la particularidad que tiene este tipo de duelo en COVID ha sido que nos deje ese vacío. No hemos tenido como el poder despedir, que simbólicamente, a nivel de comunidad, a nivel colectivo, de alguna forma nos ayuda a ir procesando e ir cerrando la pérdida tan dolorosa, ¿no? Como es un velorio, como es un entierro. No hay, está vacío. Y bueno, y a diferencia de otras ciudades, bueno, donde nos encontramos, el velorio es algo que la sociedad lo tiene bastante arraigado y bastante íntimo, es decir,
se me muere el familiar, lo velo en mi casa, vienen familiares a mi casa, están acompañándome 2, 3 días y eso, ¿no? A diferencia en que en otras ciudades, por ejemplo, los velatorios es externo, hay un horario, no se le siente mucho, ¿no? Pero acá sí, entonces esta situación de cómo no se ha podido hacer esto, porque somos una sociedad, bueno, los latinos somos bastante expresivos, el de los abrazos, el que estoy contigo, el de esto, y se cortó todo eso, ¿no? Todo eso es justamente lo que mencionas, que ha provocado que sea un hecho traumático, más duelo también, ¿no? Todo lo que sí, es como un agregado, porque ya pasar un proceso doloroso generalmente pues va a ser difícil, va a ser complicado, pero agregándole a ello las limitaciones que ha tenido toda esta situación, nos vamos a encontrar posiblemente con algunos duelos prolongados, sí, con algunas incluso experiencias de estrés postraumático se denomina, ¿no? Que es como que viniera el recuerdo, viniera la escena intempestivamente, viniera la intensidad y no lo puedo manejar, me sobrepasa, ¿no? O lo que hablaba hace un rato, ¿no? Como las expresiones más corporales, ¿sí? Nos empezamos a enfermar. Ya no reconozco mis recursos para afrontar eso. Toda esta situación de la pandemia ha sido nuevo en realidad para todos. Sí. Sí, es difícil identificar quién ha estado más preparado o menos que otro. Para todos ha sido nuevo y hemos hecho lo mejor posible para afrontarlo. Entonces, empezar a reconocer eso también nos va a poner en un lugar distinto para afrontar la situación. Saber que si necesito ayuda, la puedo pedir. Saber que esto es un evento nuevo para todos, entonces no solamente me está doliendo a mí, también le está doliendo a la otra persona que de repente siento que no me comprende. Hay muchas características acá que me parece importante que empecemos a reconocer, como por ejemplo la sensación de incomprensión, ¿sí? Siento que nadie comprende mi dolor, realmente nadie lo va a entender y eso me va a llevar a una sensación incluso de soledad muy importante, ¿no? Me siento solo para afrontar esto o una especie de soledad futura, no voy a encontrar con quién acogerme porque justamente he perdido a la persona que me acogía, por ejemplo, ¿no? O de pronto mis redes de apoyo habituales, mis familiares, mi mamá, mi papá, mis hermanos, que habitualmente eran las personas en las cuales me apoyaba, también están de duelo, también están colapsadas, también están no disponibles. Entonces, ¿qué hago ante eso? ¿A quién recurro? Y creo que desde ese lugar, bueno, nuestra profesión en general, ¿no? Los psicólogos, los que trabajamos en salud mental, también viene siendo un reto importante cada vez, ¿no? Porque ahora encontramos a los psicólogos, a los terapeutas también de duelo. Entonces, empezar a afrontar nuestros propios procesos, empezar como a, quisiera decir normalizar, pero creo que se ajusta más a permitirnos expresar la emoción, va a ser crucial para que empecemos a afrontarla, ¿sí? No se trata de mejorar las estrategias para evitar la emoción, se trata de meternos en la emoción, sentirla, que duela de repente, ¿no? Que se procese para que luego recién podamos empezar a pensarla, reflexionarla, apuntar a la reconciliación, apuntar a la gratitud en algún momento, apuntar a darle un nuevo sentido a todo esto. Pero en un inicio posiblemente tenga que ser doloroso. Incluso aparte, a veces sumado a ese dolor, muchas veces se agrega también la culpa, ¿no? Porque empiezas a cuestionarte y a decirte, pero debimos cuidarnos más. Y empiezan los deberías también, ¿no? A llover en tus pensamientos y también a influir y llevarte a que este tránsito por ese duelo sea mucho más complicado aún, ¿no es cierto? Sí, hay un término que utiliza una de las teorías que se llama las emociones parásitas. ¿Qué quiere decir eso? Que una emoción empieza a camuflar a otra emoción. Entonces, de pronto yo en realidad estoy muy asustado por toda la situación, pero me muestro muy molesto, ¿sí? Y quiero que la cosa cambie, y que me hagan caso y que me resuelvan el problema. En realidad estoy como muy triste, muy dolido y empiezo a manifestar mucha culpa, ¿no? Entonces, ya también estoy muy confundido con qué me está pasando, ¿sí? No hay mucha claridad. ¿Qué hago? Y entonces, creo que también toda esta situación ha sido una invitación a empezar a reconocer que podemos afrontarlo como cooperativamente. Claro. ¿Sí? ¿En quién me apoyo? ¿Con quiénes hablo? ¿No? Entonces, creo que sí, esto va a ser importante de manejar.
Ujú. Si bien es cierto, es muy importante identificar quiénes son nuestras redes de apoyo y como lo mencionaba Sara, si bien es cierto, nos ha chocado a todos, incluso la familia puede estar afrontando esa situación de duelo, ¿no? Murió el familiar, de repente murió el hijo, está la hermana, el papá, no sé, la mamá, los tíos, todos están de duelo. Entonces la red de apoyo que está justamente para brindar ese soporte también está afectado. O es más, de repente en algunos casos ya ha sucedido, están también en cuarentena justamente por el virus, ¿no? Y definitivamente esto complica más ese camino que debemos recorrer, que si bien es cierto, es un proceso, ¿no?, que se activa, que es natural, pero así como este proceso se activa y es natural, en algunos momentos también ocurren algunas complicaciones, ¿no? Sí, aquí por ejemplo serviría de repente que empecemos a diferenciar qué tipo de emociones estamos teniendo. Y si por ejemplo yo me estoy encontrando sobre todo con la tristeza, con este dolor que me trae muy hacia adentro, voy a empezar a reconocer que lo que necesito de otra persona pues va a ser justamente el consuelo, el acompañamiento, el sentirme como visto, ¿sí?, que me están viendo, el ser tomado en cuenta. Pero si de repente la emoción que sobre todo me embarga tiene que ver con el miedo, con el sentirme desprotegido, vulnerable, lo que voy a necesitar de otra persona pues va a ser de alguna manera que me brinde seguridad, que me brinde información de cómo puedo afrontar la amenaza, que me dé confianza para cómo solucionar el problema. Si lo que ando experimentando tiene que ver con el enojo, con la rabia, pues lo que voy a buscar en otro es ser escuchado. Tal vez no el consuelo, no el apapacho, lo que necesito es ser escuchado, ser tomado en cuenta, ¿no?, mis límites. Entonces, según la emoción que experimentemos o predominantemente experimentemos, vamos a ir buscando alguna cosa en los demás. Y si yo estoy en el lugar de ser la persona que va a ayudar, tener eso en cuenta también nos va a poder proporcionar qué brindamos, ¿no? Si alguien está triste, le brindo consuelo, pero si alguien está enojado, le tengo que brindar escucha, ser tomado en cuenta. Sí, Sara, justamente, disculpa, justamente lo que estabas mencionando me acaba de resonar y es justamente el tema de el enfoque dialógico, ¿no? O sea, cómo es que a partir del diálogo con otra persona realmente se puede ayudar a pasar o a transitar cualquier proceso que pueda estar pasando la persona, ¿no? Es importante mucho la colaboración y el diálogo, ¿no? Como decías, no necesito de repente que me abrace, pero sí necesito que me escuche. Y esto se ha incrementado en estos tiempos porque, si bien es cierto, los vínculos físicos han sido los que han tenido que verse afectados y estos vínculos físicos nos nutren, entonces allí hay una situación también compleja a manejar. Sí, justo ahorita nos están también, bueno, como nos están viendo a través de la plataforma de Facebook, ustedes pueden seguir interactuando, realizando sus preguntas o algunos comentarios. Acá tenemos a Karina Bernaza que menciona que ella tiene emociones cruzadas. ¿Qué más o menos podríamos decir de acuerdo a lo que ella nos manifiesta? Bueno, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Esta especie de confusión, esta sensación de que en realidad no diferencio si estoy ante la tristeza, el miedo, o estoy más enojado por toda la situación, estoy frustrado, estoy impotente. O cuando una emoción cubre a otra emoción. Pues, claro, ¿no? cuando intenta camuflarla. Y aquí pues va a ser crucial darle espacio a cada emoción, ¿sí? No negar ninguna de ellas, sino permitir sentir eso que se está sintiendo. Aceptarlo. Empezar a sentirlo, ¿sí? Darle lugar. Si estoy molesto, pues darle espacio a mi enojo. Si estoy triste, permitirme el llanto que intente desahogar. O sea, como darle espacio. Bien. También Karina mismo nos está mencionando cómo puedo hacer para que esta sensación de tristeza, es tanto mi tristeza que me siento cansada por la falta de sueño. Vemos cuando la emoción justamente ella perjudica el estilo de vida, como mencionas la parte que empezamos a somatizar, ya influye en nuestro sueño, en estas cosas, ¿no? ¿Qué se pudiera mencionar en esta situación, ¿no? Como ella, yo necesito de un abrazo. por ejemplo, ella como esto es cierto, en estas emociones fuertes necesitamos. Sí, le vamos a mandar por ahora abrazos virtuales a Karina. Un abrazo psicológico. Entendemos que eso realmente, como hace un momento mencionaba, el vínculo físico es muy importante y nos respalda, nos da soporte. Pero a partir de esta situación en la que hemos empezado a vivir,
hemos ido cambiando esas formas de vincularnos, y unas formas de vincularnos, pues busquemos en este caso pues el contacto a través de las redes, las videollamadas, por ejemplo, y el tema sobre todo me parece, Sara, que rescato mucho es el tema de la escucha, del diálogo, de la conversación, ¿no? Sí, se puede hacer presencia, ¿no?, en la distancia, ¿sí? O sea, hacernos presentes. Entonces, Karina, que nos está comentando como un poquito lo que le anda ocurriendo, en lo que está transitando, ¿no? Me conmueve leerla, ¿no? Sí. Me conmueve como identificar, porque siento que es como la expresión de muchas personas que están atravesando esto. Y la sensación de soledad puede estar muy presente también ahí, ¿no? Entonces, buscar, por ejemplo, estos pequeños espacios de información, estos pequeños espacios de dónde ser contenido, a quién manifestarlo, ¿no?, dónde buscarlo, ya es un gesto de que estoy buscando salir de esta situación o estoy buscando afrontar la situación. Entonces, si habitualmente nuestros recursos de siempre ya no funcionan, tenemos que empezar a probar nuevos recursos. Entonces, no descartemos siempre el acompañamiento, por ejemplo, profesional. Sí. Aquí me gustaría igual mencionar que el Colegio de Psicólogos de acá, de la región San Martín, tiene un grupo de psicólogos trabajando a nivel de voluntariado para atenciones gratuitas, para este tipo de situaciones, de afrontamientos difíciles. Entonces también sería bueno para algunas personas que lo vean como un medio, como una herramienta, un recurso al cual pueden acceder, ¿no? Sí, vemos también acá otro comentario en Facebook. Frank nos menciona, nuestras emociones tienen que ver mucho en nuestra salud, sea para bien o para mal. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a gestionar correctamente esas emociones? Vemos también que, como al principio estábamos diciendo, esto nos ha venido de golpe, de sorpresa a todos. Los niños no son ajenos a ellos. Los niños también que recién están empezando a manejar, a controlar, a sentir las emociones, que también venga toda esta situación y que a veces siempre veían al papá o a la mamá como ejemplo para poder manejarlo, pero en vista que los padres también muchas veces se han visto con esta sorpresa de que no pueden manejarlo, ¿cómo podemos apoyar a nuestros hijos en esta situación para que aprendan a manejar un poco, a gestionar sus emociones? Pues lo que hablábamos hace un momento, acá va a ser sumamente importante dar el permiso que la emoción sea expresada. Y los niños en ese sentido, en realidad, suelen ser como mucho más sueltos que los adultos, ¿no? Tienen ellos mismos una manera de ir explorando su emoción, de ir sacándola. A veces somos los adultos quienes miramos eso de una manera como restrictiva, como que les frenamos, ¿no? incluso. Entonces, aquí es una exploración compartida. Va a ser importante permitir que la expresión de la emoción ocurra, pero tener cuidado de no criticar ni juzgar la manera en que esa expresión empiece a salir, ¿no? Si un niño está enojado, de repente va a querer como, no sé, golpear algo, hacer una rabieta, gritar por la misma frustración, o si está muy triste, empezar a llorar, pero si como papá o mamá le expreso que llorar no está bien, ¿no? No está bien llorar, es debilidad, es algo que no te va a favorecer. En vez de ayudarlo a gestionar sus emociones, le estamos enseñando de alguna manera a que se la guarde y en algún momento a que se la niegue, ¿no? Entonces, aquí va a ser sumamente importante dar el permiso para que la emoción sea apropiadamente expresada. Así es. Muy importante, Sara, justamente lo que mencionas es que desde pequeños van explorando esas emociones y justamente lo que dices, el entorno justamente a veces no propicia no solamente el reconocer esa emoción, sino también el cómo afronto esa emoción, ¿no? Entonces, por allí sería una situación interesante. Karen, hay un comentario Sí, más. bueno, agradecer a Karina por lo que está en contacto con nosotros a través de la plataforma de Facebook. Nos menciona ella que se encuentra en Lima, ella es de Tarapoto, perdió a su padrastro ahí en Lima, perdió a su mejor amigo y como dicen es difícil no poder decir adiós. Yo soy personal de salud, estoy al frente de esto y pensé que estaba preparada, pero jamás pensé que llegaría mis seres queridos. Como mencionas, y bueno, creo que nosotros también conocemos muchos casos de personas que han estado perdiendo seguidamente a muchos seres queridos continuos, ¿no? Hay personas que literalmente se han quedado sin familia,
sin familia cercana, porque perdieron al papá, luego a la mamá, luego al hermano y se quedaron solos, ¿no? Al abuelito, a la abuelita la semana siguiente, y creo que Karina también es uno de estos casos. Y bueno, ella mencionaba que ella creía que estaba preparada, pero nunca nadie, como mencionas, no estábamos preparados para eso. Felicitarle por la loable labor también que desempeña como personal de salud, ¿no? ¿Qué podríamos decirle a Karina? ¿Qué palabras podríamos decirle en este caso, Karina? Bueno, Karina, agradecerte por compartir lo que te está pasando, porque sabemos que es una situación bastante difícil y lo estás haciendo. Invitarte nuevamente, como mencionábamos hace un momento, de ir identificando justamente algunas figuras de soporte o recursos de soporte. Empezar a explorar algunos recursos personales para ello también. La expresión, por ejemplo, suele ser uno de los primeros pasos que empezamos a realizar. El que esa expresión sea acogida, con seguridad, con amor, sin crítica, sin juzga, va a ser otro paso importante. Y a partir de ahí, empezar a reprocesar y empezar incluso a elaborar una despedida. Aquí ya empezamos a hablar de aspectos mucho más simbólicos, ¿sí? Ya no hemos tenido el espacio para hacer lo que mencionábamos hace un rato, el velorio y el entierro, pero llega un momento en el que esa despedida tiene que simbolizarse, incluso ritualizarse, para ayudarnos a cerrar algunos ciclos. Me parece muy importante lo que estás hablando sobre este proceso, ¿no? Que es importante cerrarlo, porque si no igual queda algo ahí, ¿no? ¿Cómo pudiéramos, algunos ejemplos de cómo pudiéramos cerrar este tipo de procesos que estás mencionando? Ya no se ha podido velarlo, no se le ha podido enterrarlo. ¿Cómo podemos, no podríamos decir del todo reemplazarlo, pero por lo menos cubrir esa parte, ¿no? Lo que mencionaba ahorita, ¿no? Es este asunto de darle un símbolo a la despedida. Entonces, por ejemplo, para algunas personas les puede favorecer hacer un pequeño altar o simbolizar la presencia del ser querido. Para otros les va a servir, por ejemplo, hacer algunos escritos hacia el ser querido, trabajar con el tema de las cartas, por ejemplo, ¿no? Hay personas, incluso cuando se hace ya un proceso de duelo sostenido a nivel terapéutico incluso, que se puede armar todo una especie de funeral simbólico, ¿no? Donde se invita a algunas personas también que consideran importantes, que tendrían que estar presentes, o en este caso, que es todo virtual, también como hacer el ritual, ¿no? O sea, a invitarnos a hacer un ritual de cierre, que nos va a ayudar justamente a marcar que una etapa va acabando, para que le demos un nuevo sentido a lo que viene después. Sí, Sara, justamente escuchaba y también pensaba un poco en lo que Karina había escrito, y es que cómo a nivel de cultura nosotros, nuestro país, Latinoamérica, estamos preparados para la vida, pero no estamos preparados para la muerte, ¿no? A veces creemos que sí, pero sin embargo, cuando llega y está frente a nosotros, nos damos cuenta qué difícil es poder manejar este proceso, ¿no? Y como mencionaba Sara, es el tema de trabajar estos rituales, ¿no? ¿Qué rituales ahora puedo hacer que me indiquen que empiezo a procesar este duelo, o que me ayuden justamente a transitar por este espacio complicado, difícil a nivel emocional, a nivel afectivo? Por ejemplo, recuerdo ahora, ¿no? En la cultura japonesa ellos colocan las fotos, ¿no? de las pérdidas de las personas, de los familiares que han fallecido, y por ejemplo ellos les sirven el alimento, ¿no? Y lo dejan ahí simbolizando que ellos van a acceder a este alimento, y pasada una hora, por ejemplo, son ellos mismos o son las mismas personas las que consumen el alimento, ¿no? Entonces eso como un ritual, así como mencionabas, ¿no? De repente he visto algunas personas que mandan a hacer las gigantografías, las tienen de recuerdo. Entonces son diferentes formas que podrían ayudar a que las personas puedan transitar por esta situación tan complicada que ahora nos ha tocado vivir. Bien, bueno, el tema está bastante interesante, porque como mencionamos al principio es un tema que todos lo hemos experimentado de alguna u otra forma, quizás directa o indirectamente, pero lo hemos experimentado, ¿no? Entonces, vamos a continuar de repente con algunas sugerencias, recomendaciones. Si tienen alguna otra pregunta, escríbanos. Estamos en vivo a través del fanpage de Educa Televisión. Si nos estás viendo a través de la señal de TV San, puedes conectarte también al fanpage. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial, a una breve pausa.
Bienvenidos a este tercer bloque de su programa Creciendo en Familia a través del canal Educa TV. En este caso también llega gracias al Consultorio Bienestar Psicoconsulting. Ya en esta última etapa, en este último bloque, quisiera hacerle algunas preguntas a Sara que también de repente nos pueda ayudar a nosotros. Justamente venía o pensaba un poco en ello y decir, yo no soy profesional de la salud mental, pero sucedió este hecho para algún familiar de un amigo. ¿Cómo podría ayudarle yo, Katia, que no soy psicólogo o psicóloga, a esta persona a transitar por este? Acá creo que va a ser importante que recordemos más que nuestra condición profesional, nuestra condición humana. Entonces, cuando hay situaciones que tocan crisis humanas, no hay que hacer ningún otro malabar más que identificar qué me pasa a mí y desde ahí poder acompañar, desde esa especie de acompañamiento respetuoso, decirle lo que realmente me anda pasando sobre su pérdida. No me toca salvarlo ni quitarle la pena, me toca acompañarlo en su pena, sostenerlo, hacer presencia, y si no puedo tocarlo, igual hacer la presencia, hacerle saber que estoy ahí, si me siento disponible para estar ahí, que también es importante. Es justamente importante lo que menciona Sara, es que nosotros podamos sentirnos disponibles y poder ayudar. Eso se considera como una dádiva, y eso es muy importante porque fortalece no solamente a la persona a quien estás ayudando, sino también te va sanando a ti, de tus propias situaciones, de tus propias condiciones. Karen, creo que tenemos... Justamente hablando de esto, del tema de las emociones, que nos aborda, justamente tenemos un comentario también en Facebook, menciona sobre el miedo, ¿no? El miedo es una de las emociones básicas que nos permite estar atento del peligro o miedo a lo desconocido. El miedo es tan fundamental en nuestra vida diaria como su correcto uso. Sentir miedo nos hace más humanos. Regalarlas nos impide superarnos. Saludos a las conductoras, excelente programa, excelente panelista. Gracias. Es cierto, ¿no? Sobre el miedo. Muchas veces porque creemos que es una emoción, entre comillas, mala, nos prohibimos a sentirla, nos prohibimos a querer sentirla, pero creo que en este programa ya Sara lo ha estado diciendo perfectamente, darnos ese permiso de sentirlo, ¿no? Sí, aquí lo crucial va a ser expresar la emoción, y para expresar la emoción hay que darnos permiso de expresar la emoción, ¿sí? A veces nos asustamos incluso de qué va a salir de mí, ¿no? Sentimos que no vamos a poder con esto, pero afrontar el miedo a veces no hay otra que hacerlo, afrontar eso que nos asusta, empezar a sacarlo. Así es. Sara, ¿y cómo poder saber si es que he superado el duelo o aún todavía no he superado este duelo, me está generando dolor aún todavía? ¿Cómo poder identificarlo? Aquí no hay un tiempo determinado, ¿no? Va a variar según la situación, el caso, etcétera. Sin embargo, va a ser importante ir reconociendo cómo recuerdo esto, ¿sí? Si cuando lo recuerdo todavía hay mucho dolor, hay una sensación de que me impide funcionar en mi vida cotidiana, de que no puedo realizar mis actividades, de que me impide concentrarme en otra cosa, muy posiblemente ese duelo todavía no está resuelto, ¿sí? O cuando hablo de esa pérdida me viene como un desbordamiento de emociones, posiblemente ese duelo aún no está resuelto. Cuando empezamos de alguna manera a recordar y no duele tanto, no quiero decir a olvidar, pero cuando recordamos y no duele tanto, y ya puedo recordar incluso con gratitud, con perdón, con reconciliación, puedo darle incluso un nuevo sentido a esa pérdida, un sentido que sume para mi existencia, es muy posible que ese duelo ya esté siendo adecuadamente procesado, ya nos esté incluso ayudando a crecer como personas. Así es. Bueno, cada situación que nosotros vamos pasando significa un aprendizaje, ¿no? Si de esta situación yo no logro un aprendizaje, entonces puedo concluir que he vivido una situación traumática, ¿no? Que ha quedado ya en mí.
cuán importante es poder conocer estos temas, poder conocer también que existen diferentes personas y profesionales que pueden apoyarnos durante estos momentos, ¿no? Y también recurrir justamente a ellos, algo que mencionaba Sara, el Colegio de Psicólogos a través de su página tiene un grupo de psicólogos que está trabajando en ello y que si alguien está transitando por alguna de estas emociones podría acceder, ¿sí? Sí, eso me parece una gran alternativa que está gestionando el Colegio de Psicólogos de acá de San Martín, los pueden ubicar en sus redes, ¿no? Y bueno, también ha ido aumentando desde nuestra localidad, desde el contexto más nacional también, pues diferentes tipos de profesionales al alcance de todos nosotros, ¿no? Estamos abriendo varios consultorios psicoterapéuticos, consultorios psicológicos, profesionales en la salud mental, acompañantes en este tipo de situaciones. Entonces, no dudar en empezar a probar si esto me puede funcionar, ¿sí? Busquemos esas alternativas, permitamos que nos ayuden, dejémonos ayudar, ¿no? Y también incluso aprender a cómo acompañar a otros. Y algo muy importante que me quedó mucho, me resuena de lo que dices, permitámonos sentir. Sí. Permitámonos Yo sentir. también me estoy quedando, en el programa me estoy quedando con eso, con esa palabra, permítanos sentir. Quizás eso sea la clave de todo lo que puede continuar, ¿no? O sea, como que la diré, si me voy o no me voy, si me quedo, me estanco, me voy, lo supero, creo que esa es la clave, permitirnos sentir. Así es, permitamos sentir, sacar esa emoción que yo tengo y no dudar en pedir ayuda, ¿no? O sea, a veces decimos o nos limitamos porque si le hablo a tal persona, de repente, ¿qué va a pensar de mí? ¿No? Entonces, quitémonos eso de la cabeza porque es muy válido pedir ayuda. Es muy importante poder pedir ayuda, ¿no? Sí. Bueno, ya la hora se pasó rápido porque cuando estamos con un tema interesante. Sara, tus últimas palabras para cerrar el tema por ahora, porque lo podemos continuar, porque es un tema bastante amplio, bastante interesante, pero bueno, para respetar el horario, tus palabras finales para este programa. Bien, agradecerles nuevamente el espacio. Me voy contenta también de haber compartido un poco sobre este tema. Me parece nuevamente que es como muy actual, muy importante y qué bueno que empecemos a tener ventanas para empezar a tomarlo en cuenta, ¿no? Hay varios que de repente estamos viviendo desde nuestra soledad toda la complejidad que esto nos está generando. Estamos atravesando esta situación colectivamente hablando, entonces no viene siendo fácil para ninguno de nosotros y empezar a informarnos de esto, empezar a darnos esos permisos de sentir, tal vez nos lleven en algún momento a reconciliarnos y a darle un nuevo sentido a nuestra existencia incluso. Así que gracias. Así es. Sara, realmente agradecerte por haber aceptado nuestra invitación al programa. Sabemos de tu calidad profesional y no solamente ello, sino también de tu calidad personal. Mi aprecio siempre hacia ti, mi respeto como profesional y como persona. Realmente un tema muy interesante, muy actual, como lo mencionas, y que nos da muchas propuestas, muchas formas de ver y también de cómo asumir y transitar por estas emociones que ahora estamos en este momento sintiéndolas de repente más profundamente justamente por la pandemia, ¿no? Realmente han empezado a salir muchas emociones, a aflorar muchas emociones y a veces no sabemos ni qué emoción es, ni qué estamos sintiendo, ni cómo lo podemos manejar o afrontar. Gracias. Creo que de repente pudieras decirlo a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales o del canal. Tienes una empresa también que se llama Sara Garce. Pues sí, yo atiendo en un consultorio que se llama Sara Garce. Y los invito a seguirme en las redes. Me pueden encontrar en Facebook como Sara Garce, en Instagram como Psico Sara Garce y en la web con www.saragarce.com para poder